Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestro episodio número 21 de Comunidad Contacto en Casa, un espacio que se creó a partir de este confinamiento, a partir de esta cuarentena que tuvimos, donde hemos buscado poder generar conversatorios, poder compartir experiencias, ver trabajos de amigos, de conocidos, de varias personas que han tenido que ver con el mundo de la fotografía y que han tenido que ver de manera cercana también con nuestra escuela Contacto. Entonces es muy grato poder recibirlos este día más hoy acá. Qué bueno que nos estén acompañando, qué bueno que estén pendientes de todas nuestras diferentes charlas. Quiero recordarles que hemos pasado por varios temas en estos conversatorios de comunidad Contacto en Casa, temas e invitados que ustedes pueden ver en este momento ya subidos los videos en nuestro canal de YouTube, en Contacto Escuela de Fotografía, donde allá pueden verlos, pueden repetirlos, pueden pararlos, pueden informarse. Hemos tocado temas de muchísimo interés no solamente para el mundo de la fotografía, sino para el mundo del arte también. Entonces, qué bueno que sigan conectados allí con este espacio que hemos generado, que nos gusta, que disfrutamos y que esperamos sigamos compartiendo acá con todos. El día de hoy tenemos una charla con un representante de la casa también. Nos acompaña y nos va a estar guiando en la charla también un poco Ana María Rosso, ya hoy licenciada en filosofía, fotógrafa, amiga también de Contacto. Con Ana también hemos tenido ya una charla anteriormente que pueden encontrar en los canales de YouTube, donde nos ha mostrado un poco de su trabajo, donde nos ha hablado un poco de su experiencia. Entonces, para que la conozcan y para que sepan quién es la que nos va a estar también acompañando hoy en nuestra charla. Y también como invitado el día de hoy les decía que tenemos a una persona muy cercana, Daniel Bejarano, nuestro director de Contacto Escuela de Fotografía, honoris causa en publicidad, un más que compañero de trabajo, amigo, apasionado del mundo de la fotografía, de las historias, de los amigos, de los lugares, de tantas cosas que uno como ser humano y como fotógrafo y como amigo necesita para poder em, expresarse y para poder generar un aporte bien importante desde lo que él hace como fotógrafo, como docente y como gestor también dentro de este gremio cultural en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Entonces, quiero darle la bienvenida. Ana, Daniel, bienvenidos acá. Qué bueno poder estar compartiendo este domingo acá con ustedes. Gracias, Alejo. Para mí es un orgullo total estar moderando esta presentación de este proyecto tan importante de Dani, principalmente pues por el cariño que tengo y la enorme admiración también por el maestro Daniel Bejarano, que se ha caracterizado también por además de su hermosa labor en contacto como docente, como fotógrafo, también por esa parte humana en todos los proyectos y en todas las fotografías también que realiza. Parte de estos proyectos que buscan precisamente la humanidad, nos vamos con este hermoso proyecto fotográfico que es Historias de la Línea, que es lo que queremos presentar hoy. Eh, Obviamente dentro del contexto cultural del túnel de la línea, pero para mostrar precisamente esa historia que está más allá del túnel de la línea, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos en ese mundo que rodea la carretera principal de la línea, pero sobre todo que muestra ese corazón y esa humanidad, como en todos los proyectos de Daniel Bejarano. Entonces, repito, para mí es un orgullo presentarlo y presentar este proyecto. Dani, pues te saludo con todo cariño y bueno, pues empiezo por preguntarte
como qué motivó esta preocupación por crear este proyecto. Muy buenas tardes para todos, mi querida Anita. Es realmente para mí también es un enorme placer conversar con amigos. Alejo, mi querido amigo Alejo, entonces estar con amigos es estar como más en confianza, porque finalmente se pueden decir las cosas más tranquilamente. No sobra decir que hay momentos en que uno se siente un poco preocupado o nervioso bajo unas circunstancias de exponer una obra, porque finalmente es un acto bien, diría, valiente, porque juegan un poco de factores. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace, primero me gustaría como recordar a mi papá. Mi papá es ingeniero civil. Mi papá siempre me hablaba de las obras y sobre todo me hablaba de cómo se movía las ciertas licencias que se dan en las obras o en las vías de Colombia. Desde ese momento mi papá siempre fue un acérrimo defensor de los dineros públicos y hace poco empieza a haber todo un ejercicio de escándalos alrededor de la infraestructura vial colombiana muy reciente, que es lo de Odebrecht, las diferentes manifestaciones del túnel y de los diferentes periodos presidenciales. Entonces, cuando vengo de una herencia paterna que me influye directamente, un lugar maravilloso como es la Cordillera Central, un territorio repleto de vida, repleto de historias y que también me permitió como acceder al Quindío. Yo llego en el año 87, en el 87 llego atravesando la línea a la 1 de la mañana y ella mágicamente me hace desaparecer de la carretera, me toca bajarme del camión, iluminar al conductor con una linterna para poder bajar como 2 o 3 kilómetros con un frío increíblemente pesado en esas actitudes y también con ese mágico encuentro, tal vez un poco dramático, pero yo para mí después me di cuenta que eso era una señal, que ella quería hablarme. Y entonces ahí empieza todo ese momento, después de mucho tiempo, Diana con el afán como fotógrafo, porque cuando uno enseña es muy gratificante, pero también se sacrifica el oficio, el oficio como fotógrafo. Entonces, eh, yo decidí con el equipo de trabajo que yo iba a empezar a hacer un proyecto que tenía que ver con este cuento de la línea. No sabía ni cómo, pero eh, somos medio amigos de la casualidad, de los momentos, aún creemos en los momentos mágicos. Llega una cámara a mis manos, una cámara de unas características supremamente especiales, una Hasselblad de X-Pan, un formato panorámico, y ese solo formato panorámico empieza a producir en mí una emoción muy especial porque empieza a darse las primeras preguntas del proyecto. Y ¿por qué me llega una cámara panorámica para yo empezar ese trabajo? Y me di cuenta que el formato era el indicado, el que ven ustedes atrás, era el formato indicado para desarrollar el proyecto porque empecé a darme cuenta, a relacionar diferentes factores que suceden en la línea alrededor de los sistemas constructivos, el sistema de transporte, la referencia, diría yo, la metáfora de corrupción, etcétera, etcétera, una cantidad de elementos que empezaron a dialogar conmigo y después de empezar este primer viaje y a medida que los viajes iban sucediendo, pues empezaron a pasar como más concretamente el proyecto.
accedo a una beca de una residencia artística organizada por ECO. ECO es un trabajo que hacen los amigos de la agencia Bautó en Pereira, y tengo el enorme placer de encontrarme con Nicolás Janowski, fotógrafo uno de los fotógrafos más reconocidos del mundo, y para esa residencia artística, y desde ahí el señor Nicolás dio el aval o me dio la seguridad para terminar el proyecto. Y así fue que se inició estas historias en la línea. Además en plural, ¿no? Que me parece muy importante porque, bueno, también es importante la historia de la línea, ahorita podemos entrar un poquito en esa parte, y también las historias con ese, las particulares, las que muchas veces no son contadas y quedan en el anonimato, que yo veo que en este proyecto también se sacan a la luz, ¿no? Una cosa muy importante en lo que acabas de contar, Dani, es que es un proyecto de largo aliento, ¿no? No son proyectos que se sacan, digamos, para realizar una sola serie, sino que compromete, digamos, en cierto sentido, la vida misma del fotógrafo al tratar de contar esas otras historias. Entonces, es un proyecto que inicia con la historia que nos acabas de contar de tu papá. eh, entonces inicia mucho antes del 2017, aunque el 2017, digamos, sea el punto en que uno podría marcar en una línea de tiempo ese inicio. También en estos proyectos de largo aliento lo que uno puede observar es que hay un proceso profundo de investigación, ¿sí? Investigación social, investigación histórica, investigación visual, investigación técnica, alrededor de todas estas historias y también de la historia de la línea. Con las fotografías, más adelante veremos esas historias particulares, pero en este punto quería hacer énfasis en esa historia general primero, de qué es para ti la línea, qué es para ti esta carretera, o si es más que una carretera. Para mí es un territorio, y creería que es el territorio más importante del departamento de Quindío, fuente de agua para muchos municipios, fuente de riqueza natural para otros tantos. Es el inicio de nuestro histórico camino del Quindío. Ujú. Entonces, la cordillera central ha sido indomable por más de 100 años de proyectos relacionados con la línea. Entonces, para mí, el territorio de ese sector mágicamente nombrado por los campesinos y los habitantes naturales de la línea es increíble, me encanta. Siento que no hemos mirado con atención lo que representa y lo que debemos cuidar de ese territorio. Hemos sido un poco más, diría yo, cosméticos con el paisaje cultural cafetero, que con una cordillera indomable, una cordillera poderosa, repleta de posibilidades ambientales, que también puede estar corriendo peligro por tantos factores que están sucediendo allá y que nosotros no conocemos. Entonces, para mí, yo soy más cercano a la montaña. Me siento, cada vez que yo miro esa cordillera, me siento supremamente montañero, y me siento que me potencia día a día con su magnífica energía que para mí representa. Hay que recordar también que hace parte de la Ruta 40, tú me mencionabas la otra vez que es un territorio que también pertenece a un territorio mucho más grande y a una comunidad, digamos, mucho más global. Bueno, centrándonos en estas historias de la línea, esas pequeñas subjetividades que van conformando este mapa, recuerdo en tu exposición también que se va dibujando las rutas como un mapa topográfico que conectan precisamente todas esas historias.
¿qué historias podrías contarnos que te hayan llegado como al alma de la línea? Yo no sé, Anita, yo creo que todas para mí es un cuerpo de trabajo, pero para mí cada imagen que sucede y que entré en comunión, en conversaciones con ese territorio, eran como imágenes que me invitaban a esperarlas. Sea, no fueron imágenes afanosamente conseguidas, era momentos de subir durante muchos viajes en el carro para que al detenerme como en silencio, el mismo territorio me decía, te acepto hoy, hoy puedes tomar fotos. Era una extraña relación, casi diría espiritual y de conexión mágica con mi cámara y la carretera. Entonces, la Ruta 40, pues como tú decías, pues es una vía internacional, eso conecta desde Patagonia y México y Alaska. Eso es una línea que viene cruzando todo todo el mundo y que nosotros pues somos un territorio de tránsito. Nosotros no somos destino, nosotros somos un territorio de tránsito. Entonces, las historias que me gustaban y que en primera instancia yo quiero reconocer es esa comunidad extraordinaria, guerrera, capaz de generar una cultura de la carretera en ese territorio, una comunidad que bien o mal logró entender la montaña y logró adaptarse. Y en esa adaptación, pues han prestado servicios de todos aquellos viajeros que se atreven a detenerse o que la línea los obliga a detenerse, llámese por un accidente, un trancón, por una varada, por hambre, por sueño, etcétera, etcétera. Y toda esa comunidad de esa montaña maravillosa está atenta a prestar sus servicios de mecánica o darte en horas extrañas de 1 de la mañana en unos trancones inexplicables que uno pasa y uno nunca supo qué fue lo que pasó. Se detiene la carretera, se detienen los pasajeros y aparecen a la 1 de la mañana seres extraordinarios con termos de tinto dispuestos a calmar un poco la sensación de, pues como de atemporalidad, como de no saber qué va a pasar más adelante. Entonces a mí me gustó mucho la historia de Doña Magolda, me gustó la historia de él se llama don Alberto, que ellos le contaban a uno todo esa historia de ellos, 50 años. Me encantó también ver a ciclistas subiendo por la montaña, que representan pues obviamente eh, en el mundo del deporte el lugar más mítico de Colombia y que tal vez es tan mítico que pasar la línea puede darse la bendición de ser campeón de las rutas a Colombia. Había pasado Lucho Herrera, Parra, Cochise, infinidad. Egan, Nairo, todos ellos Rafael Niño, todos ellos han logrado culminar esa línea tan extraordinaria. Entonces, son una cantidad de historias que se mueven alrededor de esa, fuera de la economía, en tractomulas y otra cantidad de cositas que uno iba notando que estaban pasando. Sí, se va encontrando entonces lo que tú hablas ahorita, una unidad de sentido, veo como un ir y venir entre esas particularidades y en la construcción también de una unidad con esas particularidades, ¿no? Entonces, si bien podemos hablar de las historias particulares, también eso va generando, digamos, un conjunto que hace tu obra, ese conjunto y ese lenguaje que tú vas creando a través de ese transcurrir
de esas historias. ¿Cómo fue el proceso investigativo, Dani? Aparte de pues, las fotografías, si hiciste alguna recolección de paisaje sonoro, entrevistas, ¿cómo lograste captar todas estas historias? Bueno, el hecho de la fotografía actual o el documental actual en la fotografía, pues en primera instancia, pues ¿Se pegó de pronto, Dani? Sí, Dani, no escuchamos, se quedó un poco. Bueno, vamos a darle un momentico a ver si se restablece la conexión de Dani. Qué bonito, Ana, empezar a ver cómo un lugar que de pronto muchos en nuestro país conocen como simplemente un punto de transición o un punto muy comercial, tiene tanto que contar de ella, ¿no? Es muy bacano ver cómo Dani empezaba a hablarnos justamente del hecho de cómo hay otras historias que de pronto uno nunca tiene en cuenta, pero que siempre están allí presentes, que tienen toda una historia, y empezar a recorrer y a vivirla de otra manera justamente permite eso, ¿no? Empezar a encontrarse como con esas otras vertientes que tiene algo tan importante que nos empiezan a hablar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y que uno no cree, pero nos hermana, ¿no? El territorio, si es similar, digamos, los habitantes de las zonas periféricas a la línea, y empieza uno a encontrar esas similitudes que uno no cree que el territorio marque de esa manera las similitudes en las personalidades, ¿no? Pero habitar al lado de la montaña, salir de la casa y ver esa montaña como en Génova, en Pijao y en Cajamarca, en Calarcá, o sea, sí da algo como en el corazón y sí nos cambia, y, digamos, nos vuelve de una manera particular a todos los habitantes del territorio. Entonces, es bonito como Dani muestra eso, que territorio no es solo topografía, aunque la topografía marca en los seres humanos, o sea, es como un juego que no se puede desligar, así como él nos comentaba que no se podía desligar esas historias de la historia en general de su narrativa fotográfica. Tampoco se puede desligar lo topográfico de lo cultural, ¿no? Estar ligados a la línea es como muy maternal la montaña, ¿no? Y es nuestra madre de alguna manera, y eso se ve reflejado allí, y uno lo encuentra cuando ve las fotografías, cuando habla con la gente que también habita este territorio. Entonces no es solo la carretera, sino es sobre todo la gente y las comunidades y las formas de vida lo que nos van uniendo y se va tejiendo junto con el territorio, ¿no? Claro, es ver cómo el territorio, pues, se le da ese significado que verdaderamente tiene que tener, ¿no? Que no es algo meramente físico que está allí y ya está, sino que es importante entender cómo el territorio trasciende a esas otras posibilidades en las que están las personas, en las que están los lugares, los paisajes, todas esas consecuencias de lo que ha sido la historia de ese lugar y de ese sector obviamente lleva a que el territorio y todos nosotros que habitamos cerca de él, pues empiecen a tener como esas características particulares y nos empieza a dar como nuestra propia identidad también allí, ¿no? Sí, somos seres andinos que Ujú, recorremos, digamos, los Andes, pero los Andes también nos recorren, ¿no? Y debemos ujú. tener similitudes con toda la zona andina y con todos los que dependen, digamos, de estas montañas y de esta carretera. Debemos tener muchas similitudes, ¿no? Nos hermanamos con Cajamarca, con Calarcá y bueno, con todos los que viven alrededor de este territorio, Dani. Hola. sí, qué pena con ustedes, pero suele pasar. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar para recordarle a la comunidad que nos está viendo que si tienen preguntas las pueden ir haciendo. Estaremos buscando
el espacio también para hacerlas, para que ustedes también sean partícipes de este conversatorio y puedan darnos también su opinión. Entonces, bueno, continuemos. Ahí quedaré pendientes de las preguntas. Bueno, Bueno, Dani, retomo. cuéntanos. Retomo el instante en que iba a hablar de cómo suceden las otras cosas y cómo se va alimentando el documental. Pues Ujú. antes en la residencia artística, al ser seleccionado para asistir, pues nos mandan una serie de requerimientos que en ese momento pues yo de alguna manera me sentía como muy alejado de ellos y empiezan a hablar de las narrativas secundarias. Entonces me doy cuenta cómo este trabajo podía tener otro tipo de comunicación, cómo podía establecer otros diálogos con otras audiencias y en otros formatos. Empiezo a preguntarme a qué suena la línea y empiezo a hacer unos archivos sonoros. Empiezo a hacer unos videos y unos anexos investigativos periodísticos de opinión de que han pasado durante los últimos 20 años o más alrededor de este sitio. Así empieza a construirse, ¿no? Es un trabajo que positivamente está listo, pero que lo quiero alimentar para lograr ampliar su influencia o su audiencia. Dani, ¿te parece si las vamos viendo y vamos hablando de las fotografías ya para ir mirando precisamente esas historias de las que estamos? Sí, Aquí justamente pues aprovechando estas historias, yo aprovechar y tirar esta pregunta que de pronto cabe acá en este momento. Natalia Escobar, una amiga también muy cercana ahí al contacto, nos pregunta, Máster, ¿cuál fue la historia que más dificultad le generó capturar? ¿Qué necesita abrir? las fotos. Ya le contesto. Yo diría que cada foto tiene su afán. En el sentido de que diría que ella me permitió, yo le agradezco, esa es la línea. La dificultad o la que me produjo más trabajo fue empezar a respetar ese territorio. Eso fue lo más importante. Ya están seleccionados. Y yo diría que cada momento Natalia tenía su afán. Lo que más me gustó, que me sentí más seguro en el trabajo fue la parte investigativa y entenderla fue importantísima. Yo creo que no había ningún afán y era buscar el encuentro con esas imágenes en cada viaje y en cada momento en que me detenía. Y eso iba pasando de manera como natural y sin afanes. Entonces, yo creo que no diría que era más un saber esperar que sucedieran las fotos. Esta es una foto de Ana. No sé si está bien contestado, pero es más o menos lo que digo porque cada foto tiene su propio afán. Esta es una foto, Ana, que se habla del túnel de la línea en el gobierno del señor César Gaviria. Ya habían, esto es lo que yo llamo las promesas políticas y de gobierno que hacen los señores que están allá arriba en la presidencia. Y entonces decía, pasemos al futuro, aquí se construirá el túnel de la línea. Entonces, esto me impactó muchísimo porque yo conocí unas vallas anteriores, posteriores, pero esta me gustó mucho de un amigo que casualmente fue que me pasó me vendió la cámara o nos donó la cámara Hasselblad X-Pan con el que hice el trabajo. Y de ahí ya empieza a hablarse de algo incierto. De este punto empieza a verse algo incierto. Y aquí empiezan, ver un momentico si es aquí, no, es aquí. Máster, aprovecho, nos queda un minuto para que se nos acabe este Zoom que tenemos, por si se nos llega a cortar, para que por favor no se nos muevan, que
en un minutico volvemos a reconectarnos, también para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, Dani? Bueno, estamos de nuevo. Muchas gracias por estar ahí atentos y por no despegarse de nuestro en vivo. Un pequeño corte ahí técnico, pero continuamos con nuestra charla. Sí, decirle a la audiencia que así es tal cual como se vive la línea. Ujú. Una incertidumbre total, ¿sí? Ujú. Y eso es el encanto, porque es como la vida misma, sobre todo en la vida que estamos viviendo en un mundo de incertidumbres. Y bueno, entonces voy a compartirles pantalla nuevamente. Recuerden que estamos en un performance de incertidumbres para que todos sepan esperar la conexión nuevamente. Voy a compartir la carpeta, que es Una, esta. una metáfora más de lo que es la línea, ¿no? Estamos hablando Sí, ahorita. listo. Entonces, vamos a empezar y a ver estas fotos para que hagamos una lectura. No, pero ya se alcanzó a ver la foto de Gaviria, Sí, la estuvimos viendo. Sí, pero el Gaviria, túnel, que sí, es inevitable también tocar el tema, no debe ser tampoco el centro, porque yo creo que la línea es más importante que el túnel de la línea, y estas historias que nos estamos mostrando son más importantes que esa, pero es otra de los puntos álgidos que nos vamos a encontrar en la carretera, y hace parte también de esa historia de ese territorio, las promesas, bueno, todas las implicaciones que ha tenido y que no están resueltas todavía. sí. Y es, en cada foto hay unas encuentros bien particulares. Por ejemplo, son fotos en ese formato grande que tienen, por ejemplo, no es que yo esté haciendo solamente a las líneas, sino que hay detalles que yo quiero que vean. Por ejemplo, la cultura de la cicla, de la bici, de personas que tienen una pista ya ¿cómo es que llama? Cansaperros, y que es una pista maravillosa de downhill. Y muchos armenios y cadaqueños y quindianos van a practicar su deporte allá. O sea, la línea es también un lugar que habitan otro tipo de comunidades que ven en ella algo bien especial, y que además estos ciclistas aman profundamente la montaña. Y donde han estado y donde suceden las cosas es increíble. Entonces, aquí vemos, no sé si ven mi mouse, los ciclistas y las curvas bellísimas, pues en cuanto a, pues extremas, diría yo, que se tiene que hacer para subir. Esto está muy cerca de Cansaperros. Aquí hay una finca que es un poco, es ganadera y que funciona de esa manera. Y también vemos al fondo, y también vemos en el fondo esa exuberancia, es que bellísima del bosque nativo, de esa reserva natural. Otra vez se quedó un poco Dani. Sí, está teniendo un poco de problemas ahí con el internet. El ciclismo siempre ha tenido esa importancia también en la línea, y no solo los ciclistas deportistas, sino los ciclistas también trabajadores, que Ujú. muchas veces hemos visto incluso a Rigoberto Urán grabando a estos ciclistas y cómo le siguen eh, pues el ritmo a los grandes deportistas, ¿no? Claro, y me hace pensar y recordar un poco historias de que, bueno, más que un tránsito lo han utilizado para muchas cosas. Recuerdo a alguien que también en un recorrido que iba a hacer
me hablaba de cómo ahí anteriormente se hacían competencias de balineras también, de carritos de balineras que iban a llegar justamente allá a Calarcá, y obviamente hablaban de la dificultad y de cómo aprovechaban pues este mismo lugar como para un espacio de recreación, para un espacio de vivirlo de otra manera también, ¿no? Pienso que este tema de los ciclistas que hoy vivimos hoy en día, con lo que nos expresaba Dani con el tema del downhill y de todas las diferentes posibilidades que se dan también, son como consecuencia de todo esto que se ha venido dando durante el transcurso de la historia y cómo se ha ido modificando y reinventando el uso que le damos a este espacio, ¿no? Sí, además Total. que suena un poco satanizada la pobre línea, ese territorio. Ujú. Todos quisieran no, quisieran olvidarla con el túnel de la línea, todos quisieran llegar a su destino lo más pronto posible. Son cosas que pasan en ella, pero también son circunstancias que la montaña no tiene razón, culpa o algo que ver con en esos accidentes como este. ¿Sí? Pues esa vez que sucedió ese accidente, pues finalmente no pasó nada, fue un volcado de una tractomula en unas curvas que también invitan a que sean conductores diestros, expertos, para que puedan funcionar muy bien. Dio también la posibilidad de dialogar un poco con, con la línea como muro de opinión, de gente anónima, o sea, gente que ha estado pasa por ella, quisiera ver a alguien pintando un graffiti, pero no he podido verlo, pero que siempre cuando vamos de pasajeros eh, hay mensajes de amor, mensajes políticos de diferente tipo. Entonces, estas son las cosas que a mí me inquietan mucho, pues, en cuanto a cómo sucedían las cosas, cómo sucedían las fotos, cómo ese camión se vuelca ahí, donde se hace una construcción compositiva relacionada con estos mensajes de uno u otro tipo político, como quieran sentirlo, pero son cosas que yo no puedo sino permitirme hacer porque la línea me dice hágalo, porque es así, es que hay que hacerlo, porque ahí está una comunicación, ahí hay una intención. Entonces, yo voy, tomo la foto y así puede ser que sea la única foto que haya tomado ese día. Entonces empiezan a suceder estos eventos también. Estos eventos de los días domingos en la línea. Pocas veces sabemos qué hacen ellos, qué hace la gente en ese eh, habitar en sus casas y en sus lugares de trabajo, qué hacen ellos cuando el espacio de un niño es tan limitado porque su casa está pegada al precipicio y al otro lado está una carretera donde transitan camiones y motos y carros que son de altísimo peligro. Entonces, son días de domingo donde uno empieza a ver el tiempo libre de ellos, empieza como a ubicar algunas cualidades, diría yo, estéticas que usan los mecánicos para darle cierta dignidad también a esos espacios donde ellos hacen o plantean o venden su trabajo. Una estética también de ellos, ¿no? Sus propios montajes y con lo de los grafitis, con la forma en cómo ubican los objetos, sí, tienen y manejan su propia estética que hiciste muy bien, una lectura, digamos, muy acercada y muy respetuosa también de esa estética de ellos. En cuanto a lo que decía de que la línea te va diciendo cómo ir haciendo, eso también en cuento, por ejemplo, en escritura también se da mucho que uno a veces siente que uno es un medio, sí, Sí. porque es la historia la que lo escoge a uno y uno simplemente como que la transcribe.
¿sí? Como algo así pudo haber hecho la línea como un medium para manifestar tantas cosas que tiene por manifestar. Otro punto que me parecía importante que lo contabas la otra vez, era que esta elección incluso de gran formato, como que también fue tan precisa allí, similar a los camiones o a los containers que llevan también este mismo formato, ¿no? Cómo se van a punta de coincidencias que tal vez no sean tan coincidencias, ¿no? Que ellos mismos eligen su forma de ser narrados, ¿no? Me parece un punto muy paradójico y muy importante en esta forma de narración, ¿no? Y en dejarse llevar por esa historia para poderla contar. A veces el fotógrafo no tiene toda la decisión en sus manos, sino que también eso hace parte de ese saber leer, que cómo quiere ser contada la línea, ¿no? Dejarse llevar por esos detalles y por cómo lo cuento, en qué color, por qué blanco y negro, por ejemplo, o tienes fotos a color. Todas estas elecciones han sido importantes a la hora de dar esa unidad de sentido en tu trabajo. Sí, claro, es que no es, la selección de color porque pues, es la abstracción de una realidad. Y también porque hacer una fotografía de carretera, una fotografía que tiene características de lo efímero, de algo que transita y no vuelve a pasar. Entonces, eh, pasa eso y por eso lo escogí en blanco y negro, porque también el blanco y negro permite la conservación en mejor grado y eso es importante para mí, que se conserve como documento. Y ahí es donde empieza a lo que decías ahora, y me encanta que lo hayas opinado de esa forma, porque sabes que pienso lo mismo, o sea, la línea se fue escribiendo a medida que ella me permitía encontrar y escucharla, no antes. O sea, uno cuando está en estos procesos investigativos o procesos creativos, esa vaina lo acompaña a uno permanentemente, no lo abandona. Entonces, yo subía con la mente en blanco, no esperando encontrar la foto de mi vida, sino saber detenerme donde debía detenerme para que sucedieran las cosas. Entonces, empezaban a pasar, yo me quedaba cuando de pronto sucedían cosas extraordinarias. Este es como una dificultad en la carretera que pues que no tiene, pues para mí es como para denotar o connotar la parte de la pendiente de transporte, de estos carros, de estos camiones que yo no los quería tomar como tan cercanos, sino como contextualizados. O esto, o sea, cómo es que sucede este asunto en ese espacio, cómo es que ese carro se vara exactamente cuando el túnel estaba sin servicio, estaba varado. Entonces, ¿cómo es que se relaciona eso? Y cómo este hecho que vemos aquí, que parece de otra época, o sea, es también ese tiempo que se narra a pesar de haber sido tomada hace 2 años. Parece como que si esta foto viniera de otra época y se instalara aquí, que también es la manera de decirnos que la historia ha sido extendida en más de 100 años para poder hacer esta carretera y este túnel. Entonces, si se nota como ese sentido. Y como estos amigos mecánicos, algunas veces a los pobres mecánicos de la línea dicen que han sido abusadores, hay de todo. Hay gente supremamente buena, gente que lo desvara a uno, que uno agradece muchísimo y que llegan con una moto y dicen qué le pasó y aparecen. Es una vaina extraordinaria, no sé cómo lo hacen, pero aparecen cuando saben que uno está varado y realmente nosotros nos ha funcionado. Una vez me varé allá y fue un servicio espléndido de un mecánico que me ayudó a terminar el viaje. Entonces, si ven aquí también hay una valla que como que se diluye
por el paso del tiempo, o sea, como que también las promesas de gobierno se diluyen con el paso del tiempo. Se ponen, pero también se olvidan y no se cumplen. Entonces son estas cosas que suelen pasar en mis fotos. Coincidencias o encuentros, o la frase que viene, o que cómo se escribe, o qué debo hacer, por qué no subo un día y por qué subí al otro, para encontrarme esto, que para mí tiene ese diálogo en la imagen de más allá de otro sentido reportería o simplemente como para ganarme la foto más espléndida, ¿no? Para mí era como la urgencia de observar, detenerme y que sucedieran estas cosas tan particulares en ese viaje. Es también particular lo que mencionabas ahorita, el nombre de Cansaperros, ¿no? Cómo los lugareños van poniendo sus nombres eh, y son tan particulares como este de Cansaperros, ¿ves? Me pareció muy llamativo y también hace parte de lo que veíamos en la foto anterior de esa estética de los habitantes del lugar, ¿no? Una estética que raya en lo mágico también, ¿no? Y que son nombres precisos, Ana. Es que es verdad. Todos los ciclistas saben lo que es Cansaperros, lo que es estar allá, donde el viento es fuertísimo y donde la montaña le dice, estás ante el poder del viento como jamás los vas a sentir en la línea. Entonces son unas vainas unos atributos que le da una cultura de territorio más diferenciada que simplemente un trayecto de un lugar a otro. Eso es lo que me parece que está muy bien la anotación que haces tú con los nombres que le dan a los habitantes. También existe en este cuento indudable de la muerte, es la muerte como ese lugar que sucede en los accidentes, donde también esos accidentes han sido socorridos por estos habitantes y han logrado salvar vidas realmente. Estos arreglos cuidadosos que los señores camioneros hicieron. Esto es un monumento que hacen los camioneros pues, por su sentido ferviente, religioso, para atravesar la línea. Se encomiendan aquí y son cosas de ellos que buscan presentarlo muy dignamente. Yo hablo mucho de este lugar con un lugar de mucha dignidad, de mucho respeto, no es un lugar fácil, pero tampoco es un lugar que se vuelva como un lugar para no volver. No, yo diría que al contrario, es un lugar para reconocer como parte de nuestro territorio, un lugar supremamente importante. Y yo pienso que también es parte de lo que debemos hacer como habitantes de este territorio también. Ahí mismo en ese mismo repasar y recorrer el lugar, uno es donde se va encontrando con esto y donde la misma historia de lo que allí se ha vivido empieza a ser evidente, ¿no? Yo también, pues acá recordando un poco las experiencias que he tenido como con este lugar. He hecho caminadas con algunos grupos de caminantes, con grupos ecológicos y empezar a reconocer ese paisaje que hay alrededor de esto es muy bonito. Encontrarse, por ejemplo, con los túneles abandonados también, que son parte de la historia de cómo es que empieza todo este tema de la línea y de el túnel que tenemos hoy en día, ¿no? Y es bonito empezar a entender todas esas diferentes manifestaciones. Y el páramo, ¿no? Tiene páramo alrededor El también, ¿no? páramo, claro. El ambiente al lado de la carretera también hay hay unos paisajes hermosos. La naturaleza ahí se combina con la carretera, con lo vial. Y también está como dice Alejo,
de las personas que han recorrido, y hay ejemplos muy vivos que han recorrido el territorio de la línea como parte integral del municipio de Calarcá. Eso es indudable. Entonces, yo del año 88, después de haber llegado como en el 90, tuve como las ganas o tuve una invitación para ir a una reserva natural en la línea. Después del Alto, uno baja y entra a una reserva, y Néstor, el que nos estaba acompañando, nos empezó a llevar a unos lugares que fueron minas, a otro lugar que fue un reformatorio donde estuvo Chispas. Entonces, este territorio está lleno de historias. Y así como está lleno de historias, también cómo es que esta cultura de la carretera, de este tramo, hace tan particular la solución de viviendas, la solución habitacional. Si ustedes se dan cuenta, esta es una solución habitacional panorámica, porque no hay, para allá atrás no hay nada que hacer. Entonces casi todas ellas son alargadas. Entonces también era muy importante, Ana, ver cómo todas estas cosas coincidían y cómo cada una se iba haciendo la coma necesaria, el punto aparte, para narrarse. Y cómo aquí se puede observar ellos con su propia tipográfica, venden sus servicios con una mascota indudable y permanente en la línea. Yo no sé cómo estos amigos también perrunos logran habituarse y que no haya tanto perrito muerto en la carretera. Nunca lo vi. Esa es una de las cosas que me importó muchísimo. No vi a los perros siempre estacionados en los diferentes lugares, pero era como ese cuento. Aquí es un lugar donde está la valla de Nairo Quintana. Esto ya es de otros colores o tiene otro tipo de decoración, pero aquí es extraordinario. Espero que la foto que les voy a mostrar coincida con la que quisiera hablar. Estas son las obras que se cruzan y que van atravesando la montaña. Y damos fotos de descanso. ¿Me escuchan? Sí, Dani, sí, estamos escuchando. Listo. Estas son las vallas que tienen ese extraño error de tiempo que se va deteriorando la prosperidad para todos y como que quedó en la prosperidad. Sí, que están cumpliendo. Sí, aquí todos por un nuevo país. Sí, hablabas tú mucho de esas metáforas de país que van por la línea y que cómo va pasando el subempleo, la economía, estas promesas que no se cumplen, y cómo eso es un reflejo realmente de lo que pasa en la nación, ¿no? A nivel de país, ¿no? Y esa relación también con los políticos, con las promesas que nos hacen, y con el pueblo frente a esas promesas, ¿no? Como si la línea fuera también un tablero que nos va mostrando con grafitis, con las pancartas, con los letreros y también con ese decaimiento de los letreros, cómo nos va mostrando ese país al que pertenecemos también. Sí, y por eso yo pienso algo, Anita, y es tal vez una de las cosas que ha pasado en los últimos días. Ha habido una serie increíble de enfrentamiento, vuelve y juega, polarizado frente que túnel, que no, que túnel, que sí, que no sé cuánto. Pero lo que yo quiero recalcar es una cosa. En Colombia no debemos medir por los resultados de la labor o desconocer lo que ha pasado para llegar a esos resultados. O sea, no se justifica por ningún motivo que un resultado deba borrar los inconvenientes, los problemas, la corrupción que existió para llegar a ese resultado.
no se está pidiendo que no es importante. Lo que se está diciendo es que estas fotografías casualmente hacen parte de la memoria de lo que hemos, de lo que fue, es y será la línea. Entonces, esto no es una cuestión de olvidarnos, no es una cuestión de decir, bueno, aquí ya todo está resuelto y para qué ustedes molestan preguntando por lo pasado si a ustedes no les interesa, sino molestar y todo ese cuento que sucede en las redes sociales de una manera tan aburrida, sin poder tener la capacidad de reflexionar sobre lo que nos pasa con nuestras obras y lo que pasa con la infraestructura. Es que no es malo, es bueno, porque democráticamente es sano hablar de tener memoria de lo que pasa en nuestro país, como esto, Claro, a partir de ahí se debe construir, de ya, la memoria. de la memoria. Y no pensar que todo se debe borrar, como muchos dicen, no, pero es que a ustedes no les importa, sino que hablar de corrupción. ¿Qué hacemos pues si esto está lleno de corrupción? Esto es una evidencia que uno no puede negar. O sea, Ujú. por X o Y motivo sucedió y ¿por qué lo vamos a esconder? O sea, la historia se tiene que escribir y la historia no se puede escribir a punta de frases e inauguraciones. Se tiene que escribir como debe ser escuchada. ¿Sí? Ujú. Este es el lugar que es el Parador de las Brisas, que mire, vuelve y juega. ¿Cómo es que estos amigos lecheros aparecen ahí? El perro, la mascota vuelve y esa tractomula que llega en el momento justo para dialogarse entre ellos. Como la línea no ha sido una cuestión de tractomulas, ha sido una historia fantástica de aquellos primeros campesinos que con sus mulas llevan y traen desde la montaña y que aún para ellos sigue siendo vital el caballo para transportar su leche y que pueda ser cogida por otro elemento que llama el jeep y ese jeep llevar a Calarcá la leche o llevarla a Armenia para comercializarla. O sea, todo este tipo de relaciones, eso no sucede tan fácilmente, es porque la fotografía estuvo escribiendo a medida que yo subía. Yo no iba con el propósito, yo iba en blanco, yo no iba con el propósito de hacer una foto que acá hay una mula y una tractomula, no, sucedió. Y es una nueva belleza, ¿no? Porque muchas veces se busca la foto bonita, pero esta foto bonita no, como uno no, digamos, a veces no escucha lo que va a ir a ver, es un juego también de sentidos, ¿no? Porque no se toman fotografías entonces solo con los ojos, definitivamente, sino también se trata de escuchar, de oler, incluso que se relaciona mucho con la intuición, de ponerle atención a estos otros sentidos para leer con todos los sentidos un lugar, ¿no? Entonces, y se encuentra una nueva configuración de belleza. Ya la belleza no es solo el paisaje sin sentido, digamos, profundo, sino en esa profundidad de las ideas es donde también se puede encontrar una imagen bella y ser una imagen bella. En estos contrastes, por ejemplo, mula y tractomula, encuentra uno esa belleza también. Es como Y, hablar del antes y el después también, ¿no? Como hablar eh, del pasado, el presente, el futuro y todo lo que se relaciona allí con todos estos elementos. y la historia como que tiene sus momentos. Hemos visto varias fotos que tienen como esa particularidad de sentirse de otra época. Es porque la fotografía no es una cosa para ver, sino es una imagen para ser leída. Y ser leída es empezar a que ella dé en nosotros un impacto de lectura. Y esa vaina es lo que debemos pensar. No es la palma de cera por la palma de cera en un atardecer. Ahí se acaba el discurso. El discurso es la imagen que empieza a generarnos a nosotros una serie de inquietudes de relaciones. Una fotografía se escribe, insisto en eso, tiene su propio lenguaje, ¿sí? Y como cada cosa que uno como fotógrafo, como
como esa persona que va escribiendo, pues empieza a dejar que el espectador revise la foto y diga, bueno, ¿y aquí qué hay? Y empecemos a notar, pues, que la cultura de la guapanela, la cultura de la carne de leche, la carne asada y todo este cuento, estos momentos del estadero La Chiquita. Entonces, me encanta ese nombre y esas vainas que se ven ahí, esas llantas, ese perro, esa mascota esperando y cuidando el lugar. Entonces, todas estas vainas son supremamente importantes de leer. No estoy buscando decir, wow, qué foto. No, yo estoy buscando, vean, lean y miren y saquen conclusiones de lo que ustedes están viendo en la imagen. O como esta, y la gente dice, la gente ha sido inexperta. Yo creo que durante 100 años, Ana y Alejo, debería haberse dado una cultura vial para este territorio, pero nunca se aprendió, o sea, nunca se entendió, sino que estos señores camioneros de muchos años, de mucha vida, pues saben muy bien que al abrir estos camiones, dejarlos en el alto de la línea, que descansen un poco, tienen mayor seguridad de viaje, porque no se calienta los frenos ni sufren esos accidentes que suele pasar por gente inexperta. Yo creo que la línea, más allá de ser un territorio agreste y fuerte, es un territorio que merecía dar una educación vial necesaria para que el transitar no hubiesen ocurrido tantas errores. Y también esta foto no es solamente camiones con el techo destapado, es cositas muy que se revelan en la foto, que pues es ahí donde el espectador debe descubrir por qué hay ciertas cosas que hay que detallar en cada esquina de la foto. Y sigue reflejando la identidad también de todo esto, ¿no? Yo desde chiquito el tema de la niebla para mí en la línea ha sido algo muy característico que se vive, se siente. Esos códigos que nos empieza a decir Dani, como el hecho de abrir y refrescar el motor también después de estar subiendo, son diferentes manifestaciones que se empiezan a dar en este sector que de pronto muchas personas ni siquiera lo habían pensado o se habían detenido como a pensar en este tipo de circunstancias, que es muy bonito también ver cómo ella misma se va manifestando desde diferentes partes, ¿no? Es una poética también, lo que tú mencionabas, una poética de la línea, Dani, como también veo como realismo mágico allí, ¿no? Como si fueran seres, estas maquinarias, incluso cuando se ven abandonadas, ¿sí? No sé si en algún momento nos mostrarás esta fotografía donde está el cementerio como de maquinaria, que también toman cierta esencia estos objetos y uno los ve como realmente descansando, como si no fueran simplemente una máquina y ya, sino uno empieza también a darle cierto realismo. Es algo muy colombiano que también hacemos por medio de la literatura, ese relacionar estas máquinas con seres, ¿no? Y eso lo siente uno cuando le pasan a uno por el lado también. Uno se, se tensiona un poco al sentir como un animal de esos, decía mi abuelita, aquí vienes de animal, una tractomula. Entonces también es darle vida, digamos, a esos seres que van transitando, aparte de los seres humanos. Si en algún momento vemos la fotografía donde se ven estos cementerios de maquinaria, también se puede ver ese realismo mágico en esas fotografías. ¿Vale? O esta foto que de algunas de esos momentos que uno no explica en cómo son las negociaciones y las licitaciones que se detienen, monumentos detenidos, que uno dice, pero ¿por qué? Si está la obra contratada, ¿por qué la dejan como a media marcha? ¿Por qué la dejan que se quede ahí deteriorada durante tanto tiempo? Yo pasé, creo, no sé si este puente ya está terminado, pero yo pasé más de un año
por ese sitio y seguía estando igual. Entonces, como también como ciudadano común y corriente, uno dice, se hace preguntas, y esas preguntas dice, ¿y por qué este puente no se terminó? Empieza uno como a ver que todo se detiene, como una razón que uno no se explica. O esto, que es una de las fotos que más dolor me produjo, porque esta foto que me acompaña atrás, pero es que esta foto es también una metáfora de desplazamiento del país, de lo cruel de la gente pobre, de la gente que no tiene nada y que solamente tiene este carrito de este coche de niño con su equipaje. Ese es el equipaje de ellos. Y que ellos aún, a pesar de estar en la edad que tienen y estar caminando la línea para llegar a Cajamarca, porque no tenían un peso para transportarse, aún tienen esperanza de vivir. Y eso a mí me impactó muchísimo porque yo veía que también la línea me regalaba esta foto. Esta foto eh, apareció porque así suceden cada vez que nosotros como pasajeros tengamos la oportunidad de detenernos, cuántas veces en nuestros viajes decidimos como que paremos porque hay una cosa que vi tan especial y no lo hacemos. Entonces hay que quitar el afán del viaje, hay que revisar en nuestro viaje los lugares que de alguna manera nos están diciendo cosas. Y esta es una de las fotos que más diría yo, me tocó, porque es como esa cosa humana que lo afecta a uno y que uno dice cuántas personas transitan diariamente por las carreteras de nuestro país buscando un futuro. Y lo vemos ahora más evidenciado con el movimiento venezolano que pasa y pasa y pasa por nuestras vidas, como también pasan otras personas que vienen de lugares lejanos, andando por todo el mundo. Entonces, esas son las fotos que de alguna manera acompañan la exposición fotográfica que está en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, Ana, también están unas pantallas de video, de unas pantallas de televisión que ayudan a completar la experiencia de las historias en la línea y que hay otras fotos de unas imágenes de los personajes importantes que habitan y que han habitado ese lugar. Donde también se puede escuchar, ¿no? La primera vez que fui a la expo de Daniel, esa ambientación de tener el sonido de las mulas, de la carretera, también lo lleva a uno a ese lugar y se vuelve una experiencia, ¿verdad? Ir a la exposición y sentirse uno pues en la misma línea. Me parece muy importante también la analogía de proceso que tiene que ver con todo el proceso que has hecho y eso que no finaliza, iba a decir finalizar el proyecto, pero es un proyecto que todavía da para más investigación, para seguirlo eh, alimentando. Seguramente lo harás y precisamente enriquece la forma de ver la fotografía no como el fin, sino como ese proceso, ¿no? Como todo lo que nos enseña la línea de sentarnos a mirar un poco qué es lo que transita. También tiene que ver con tu elección de los procesos fotográficos que decides desarrollar, ¿no? Una fotografía más lenta, no de la rapidez, no de lo instantáneo, no de tomar una foto y ya dejar pasar el suceso, sino de estar rumiando, digamos, ese proceso y ese trabajo hasta tratarlo de entender un poco más y comprender esto y las implicaciones que tiene en la vida de nosotros.
Entonces, pues te agradezco mucho hacernos ver y realzar esa importancia del proceso. Sí, Anita, yo te agradezco también a ti y pues decirte que sí, el proyecto ha seguido, pues que yo no le he puesto punto final. Tengo algunas otros trabajos relacionados con la línea que estoy llevándolo a un nivel de hacer una página web o alguna otra propuesta narrativa que me ayude a complementar adecuadamente todo esta investigación. Lo bonito de este trabajo es que de verdad, Ana, yo me sentí que volví a recuperar mi oficio de fotógrafo. Y también es importante porque este trabajo tiene la búsqueda de hacerlo digno. Digno es que no se presenta una fotografía simplemente en cualquier formato y ni en cualquier forma. Se presenta una fotografía después de tomar conciencia de lo que puede llegar a ser un documento que puede ser importante para un territorio como es el Quindío, o puede ser importante incluso para el país o para el Tolima. Pero es como la necesidad de darle dignidad, de empezar a hacer en el Quindío que la cultura fotográfica empiece a adquirir experiencias de autor en la fotografía, como la has tenido tú, como la ha tenido Leo, como cada Sergio y otra serie de personas del Quindío que calladamente hacen obra fotográfica. Y eso es fundamental para darle mayoría de edad, que empiecen a suceder estos eventos. Esto es como también la posibilidad, como te decía, de darle el carácter que se merece el trabajo que hace uno, más allá de cuán bien recibido sea, pero es decirse uno mismo y estar en paz, sentir que se hicieron las cosas como se deberían hacer y no simplemente por complacencias decorativas de las fotografías, sino como que las fotografías queden expresando y diciendo algo en la historia de este territorio maravilloso que se llama la línea. Definitivamente, Dani, y el desarrollo de un pensamiento fotográfico, ¿no? Más allá de las imágenes y de trabajo fotográfico, desarrollar ese pensamiento, esa filosofía, esa reflexión para hacer una fotografía, digamos, con mayúsculas, ¿no? Requiere mucha valentía y requiere mucho trabajo también de tu parte y de todos los fotógrafos que están tomándose esto en serio. Esto hace parte de ese trabajo y me parece que impulsa y que tiene serias implicaciones en la forma en que tomamos la fotografía en el Quindío y en el país también. El Quindío ha tenido, digamos, ha tenido ciertos rezagos frente al país por ser provincia y por, bueno, por tener dificultades en el acceso a mucha educación, bueno, muchos problemas que precisamente tu trabajo refleja. Entonces, es un paso básico hacia ese desarrollo de reflexión seria y profunda en la fotografía, Dani. Te agradezco muchísimo por eso y por impulsar precisamente eso en este departamento. Al respecto también quería preguntarte como si es posible categorizar de alguna manera tu trabajo en fotografía documental, fotografía de autor, y cómo ves ese tipo de fotografía en el departamento. Pues a ver, mm, yo digo que es una fotografía de autor, que tiene características desde lo documental. Así lo veo yo. Por otro lado, diría que el panorama en la fotografía en el Quindío, pues tiene que dar los pasos poco a poco y necesarios para que en el panorama nacional tenga una representatividad y no seamos fotógrafos que terminen nuestras fotos como una urgencia económica simplemente, sino que también sea una urgencia de fotógrafo que quiere decir al mundo algo o quiere decir algo al departamento.
Entonces, esa búsqueda de qué es mi trabajo, yo lo llamo que es una fotografía de autor con propuesta, con una característica documental. Que en la ampliación de este trabajo, cuando ya lo vean más completo, notarán que hay unas propuestas plásticas alrededor de la fotografía que, pues, que en otra ocasión lo podrían ya visitar cuando esté realmente organizado. Entonces, yo diría que eso es lo que nos ha inquietado siempre en contacto, la Escuela de Fotografía del departamento, que todo el equipo ha buscado realmente estudiar la fotografía, y por eso nosotros nos preocupa tanto estar atentos a qué está sucediendo, cómo se habla ahora de fotografía en el mundo. Y eso es lo que nosotros buscamos, que nuestros cursos sean tomados con la suficiente claridad y conciencia de lo que queremos transmitir alrededor de este cuento, para que el ejercicio de pensamiento fotográfico, como tú dices, para que el ejercicio de ser fotógrafo sea realmente importante en nuestra región. Yo pienso un poco también que es como algo que es un muy buen consejo que Dani nos da y nos advierte respecto a la posición no solamente que tenemos como fotógrafos, sino también desde las otras disciplinas también, ¿no? Empezar a ver cómo a partir de la música, a partir de las plásticas, a partir de la literatura, se empiezan a encontrar manifestaciones también que empiecen a apropiarse también de lo que somos y de lo que tenemos, que es muy buen ejemplo empezar a ver cómo la línea, a partir más allá de toda la polémica que en estos días ha generado, tiene muchas cosas más de trasfondo que están implícitas y que muchas veces se polarizan justamente por ese mismo hecho de estar como hablando y hablando de la misma situación y como que somos un poco esquivos a encontrar esas realidades que tenemos allí presentes, que es muy bonito. Entonces me parece muy acorde el consejo que da Dani, que es muy bueno que, digamos, desde las diferentes disciplinas se empiecen a manifestar con todo este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, y el hacer memoria también queda ahí pues, el- como lo importante de todo esto es mantener esa memoria del territorio y de la gente. Me parece que el punto humano es clave en este trabajo y para que tengamos una fotografía, digamos, con algún sentido, es poner énfasis en el punto humano, rescatar la humanidad y la memoria, me parece también es uno de los puntos básicos del trabajo de Dani. Sí, no sé si hay preguntas, Alejo, o algo. Bueno, más que preguntas, hay como varios comentarios también respecto a lo que se ha estado hablando. Voy a leer acá algunos comentarios de algunas personas y algunos saludos que les mandan. Por acá Felipe Espinal nos está saludando también, que un grande abrazo también nos manda. Nuestro compañero también Carlos Galeano nos está saludando. Fabián Bedoya, Daniel, felicitaciones por este maravilloso trabajo que documenta nuestra historia. Por acá hay un mensaje de Diego Fernando Venado, nos dice, magnífico trabajo, máster. Tuve la fortuna de verla el día de la exposición en Calarcá, en la Casa de la Cultura, y es verdaderamente impresionante la calidad de su trabajo. Nos habla y nos comenta Erika Liliana Fernández. Siempre detrás de cada imagen hay una historia y una realidad. Rescata la memoria y hacer que permanezca en el imaginario esos lugares que pueden desaparecer con la construcción del túnel. Interesante ahí lo que rescata. Carlos Adolfo Posada, grande Daniel. Leonel Arboleda nos dice, el Estado colombiano está diseñado para robar. Diferentes comentarios que hay acá presentes. Santiago Bedoya, excelente trabajo, felicitaciones. Clemencia Poveda nos está acompañando también y comenta aquí
Muy bueno, felicitaciones a Daniel por compartir tus experiencias y por el magnífico trabajo que nos muestras. Felicitaciones también a Ana María, Alejandro y a todo el equipo de trabajo. Hay como diferentes comentarios que tenemos dentro de los participantes el día de hoy, Máster. Muchas gracias. Agradezco a todos pues, sus comentarios porque realmente mi intención siempre ha sido compartir lo que nos apasiona en contacto, que es la fotografía, y tratar de hacerlo dignamente, decorosamente y hacerlo bien. Es fundamental. Y yo pienso que debería haber un llamado de atención a la población quindiana y de reflexión alrededor de establecer diálogos sinceros, abiertos, que puedan buscar soluciones centradas, soluciones sanas para resolver infinidad de problemas que nos aquejan en nuestro departamento. Yo les agradezco a ustedes dos amigos, Ana, Alejo, por la compañía. Todos disculparán momentos difíciles de conexión, pero yo creo que ese fue un mensaje directo de la línea que quería que estuviese plagada de incertidumbres y de cortos para que también la entendiéramos a ella. Me ambientarás, Danilo, muchas gracias a ti, de verdad, por todo, por impulsar la fotografía en el departamento. Ha sido un punto importante para todos los que empezamos a interesarnos por esta profesión y por mostrarnos hoy en este viaje a través de la línea tantas historias tan bonitas y tantas reflexiones tan importantes para el país, para la fotografía, para la filosofía, la historia. Te agradezco mucho el trabajo que has hecho, es muy importante y es un punto de referencia para los que estamos iniciando en esta profesión. Gracias, Anita. Bueno, no sé si hay algún comentario final. Aquí no tenemos pues como más preguntas. Pues quería aprovechar también y terminar pues agradeciéndoles también a Ana María y a Daniel por este rato que estuvimos compartiendo, que estuvimos hablando y haciendo fotografía también a partir de reflexionar, pensarla y dialogar respecto a ella también. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos a nuestra charla el día de hoy. Les recuerdo que nosotros todos los domingos estamos haciendo estas charlas que denominamos Comunidad Contacto en Casa, donde vamos a seguir teniendo más invitados para que estén atentos a nuestras actividades. También desde nuestros espacios de la escuela estamos buscando también generar otras alternativas activas de reflexión también a partir de la imagen. Entonces los invitamos a todos a que sigan conectados de nuestras actividades, a que sigan contemplando nuestro paisaje, nuestro territorio, que lo sigamos explorando. Y muchas gracias por todos los... Bueno, estuvo allí, Sí, Alejo. bueno, Bueno, Dani, yo Sí, solamente gracias. quisiera como que también invitarlos que la exposición está nuevamente abierta en la Casa de la Cultura de Calarcá. Hay un protocolo de seguridad, obviamente de bioseguridad. Máximo pueden ir 6 personas a visitarla. Allá la pueden disfrutar y dejarse tocar por lo que preparé o lo que se hizo con la propuesta expositiva. Entonces, Casa de la Cultura de Calarcá está abierta a la exposición para que puedan asistir. ¿hasta cuándo va a estar, Máster? Para que la gente pueda tenerlo en 8 días. cuenta. 8 Va a estar días. 8 días. Sí. Ok, Bueno, entonces dejamos abierta la invitación también a todos para que se pasen por la Casa de la Cultura de Calarcá, que va a estar 8 días la exposición Historias de la Línea allí para que la puedan visitar y aprovechen los que no la han visto, no la han conocido, poder vivir la experiencia de conocer estas historias a través de la mirada de nuestro compañero, maestro y amigo Daniel Bejarán. Bueno.
Sí, Master, ¿iba a decir algo? No, no, que hasta pronto, hasta el otro domingo. Seguiremos hablando. Hoy fue un día muy particular. Uno como invitarse a los conversatorios de casa también lo pone a uno como nervioso. Listo. Muchas gracias, comunidad. Muchas gracias, amigos, que estuvieron acompañándonos. Hasta pronto. Ok, muchas gracias, Ana, un fuerte abrazo, Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros y a toda la comunidad y a todos los presentes en esta charla. Un fuerte abrazo, seguiremos en contacto, nos veremos dentro de 8 días. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.